Hola, buenos días. Vamos a presentar hoy a Matilde Caruso. Es una doctora en arquitectura que ha realizado un estudio muy interesante sobre los riesgos sociales de la arquitectura de tierras. Muchas veces se habla de los problemas o la vulnerabilidad física de la arquitectura de tierra frente a la humedad, frente a otros elementos de intemperie, pero en la base de esa vulnerabilidad está siempre la apreciación social de la arquitectura de tierra, el entendimiento, el aprecio de los pueblos hacia la misma. Ella ha realizado un estudio de esta vulnerabilidad desde el punto de vista social en la península ibérica, ha estudiado casos diversos, casos con éxito, casos donde es muy patente los problemas, y ha realizado unas estadísticas de un estudio científico muy útil para poder encauzar y plantear una serie de estrategias para la conservación de la arquitectura de tierra y la puesta en valor desde un punto de vista social. Os dejamos con ella. Hola, soy Matilde Caruso y presentaré la charla de hoy titulada Vulnerabilidad frente a cuestiones socioculturales de la arquitectura tradicional de tierra, análisis de las herramientas de gestión, protección y puesta en valor en el territorio español. Estos serán básicamente los resultados de mi tesis doctoral que se leyó el mes pasado en la Universidad Politécnica de Valencia. Antes de empezar concretamente con la presentación, sin embargo, quería agradecerles a Fernando Vegas y Camila Mileto por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Como he mencionado, el trabajo se basa en los resultados de mi investigación predoctoral que se enmarcó en el proyecto RISTERRA, un proyecto de investigación que se ha enfocado en el análisis de los riesgos sufridos por este tipo de arquitectura. Además, la investigación y todo el doctorado ha sido financiado por una beca predoctoral de la Generalitat Valenciana, una beca Santiago Grisolía, y también ha sido posible obtener ayudas con una beca CIBFP para realizar 4 meses de estancia de investigación en el centro de Oxford Brookes University, en Reino Unido. Como es bastante evidente del título del trabajo, la tesis se ha enfocado en la arquitectura tradicional de tierra en España. Hay que tener en cuenta que con arquitectura de tierra se hace referencia a un conjunto muy rico de técnicas constructivas basadas en la manipulación, digamos, de la tierra y otros elementos normalmente presentes en el suelo. Estos sistemas constructivos se pueden agrupar en 3 familias principales, la de los muros monolíticos, que por la mayoría en España son muros de tapia, es decir, tierra compactada dentro de un encofrado de madera, para simplificar mucho. Luego muros de albañilería, que por la mayoría en España son muros de adobes, es decir, de ladrillos de barro crudos, pero que también hay sistemas como tepes y terrones. Y luego muros mixtos, o sea, muros donde la estructura principal es una estructura de madera que se complementa con cierres realizado con técnicas de tierra, tanto de tipo monolítico como de albañilería, o hasta sistemas mixtos donde incluso se incorporan elementos vegetales. Sin embargo, este trabajo no se ha enfocado tanto en aspectos constructivos, técnicos y materiales de este tipo de arquitectura, sino sobre el riesgo social que padece hoy en día. ¿Por qué? Porque como el resto de la arquitectura tradicional, a lo largo de los últimos 150, 200 años, la arquitectura de tierra ha sufrido cierto abandono, ya que se ha visto gradualmente, digamos, reemplazada por el uso de técnicas más modernas, por sistemas constructivos de, digamos, última generación. Esto a lo largo de la evolución, tanto técnicas como cultural y también social. Además, a este fenómeno se le asocia también cierta percepción que lleva a pensar parte de la, digamos, población de que este sistema, ya que es un sistema que se asocia con un pasado obsoleto, pues ya no cumple con los estándares técnicos, estándares de salubridad, y hasta no se percibe como una arquitectura digna, por lo que se originan fenómenos de, así dichos, de menosprecio, y que aumentan los problemas conectados con el desuso. Y además, la falta, digamos, de reproducción de la técnica, que ya quedan muy pocos profesionales que saben correctamente cómo manejarla, cómo ponerla en obra, causa que también haya cierta erosión a nivel de conocimiento constructivo y técnico.
lo que ha llevado a la realización de intervenciones incompatibles y de otras acciones que han dañado este tipo de patrimonio. Por lo tanto, al entender que estas conductas, estas acciones se basan también en esas creencias y en esa falta de conocimiento, y también que incluso influencia las herramientas normativas y legales a la base de la preservación de este tipo de construcción, el intento y la inquietud de partida de la investigación ha sido cómo contrastar la pérdida de este patrimonio, pero mediante estrategias que puedan actuar concretamente sobre este tipo de riesgo social, desprestigio social, problemas normativos legales, entre otros. Y para poder abordar esta inquietud, se ha considerado útil utilizar una estrategia de acción basada en la identificación de los aspectos claves sobre los cuales intervenir, teniendo en cuenta no solo las cuestiones, digamos, las características técnicas, constructivas de la propia arquitectura, sino también aquellas que se vinculan con la gestión, puesta en valor y fomento. Y para cumplir con esta estrategia ha sido necesario mantener un foco integral que se interesara no solo a la arquitectura, sino incluso a los aspectos sociales, a la caracterización de la población misma y, sobre todo, que tuviese en consideración aquellos aspectos vinculados con la protección y difusión del patrimonio. Por lo tanto, si el objetivo principal ha sido comprender qué es este tipo de riesgo social, cómo se manifiesta en España y cuáles posibles respuestas se podrían dar para paliarlo, se han identificado 3 subobjetivos que han permitido, digamos, alcanzar el objetivo principal. El primer subobjetivo ha sido delimitar y acotar los límites del problema riesgo social para la arquitectura. El segundo, comprender cómo este riesgo social se manifiesta en España. Y el tercero, elaborar respuestas para poder mejorar la conservación y también la difusión y apreciación de este tipo de arquitectura. Para poder concretamente llevar a cabo la investigación ha sido necesario pasar por 3 fases principales, a las cuales le han correspondido también 3 distintas metodologías. La primera fase ha sido una acotación teórica, a lo largo de la cual se ha determinado el problema, es decir, se ha buscado una definición teórica del concepto de riesgo social, y a partir de la definición teórica ha sido posible llegar a cierta operatividad gracias a la identificación de ámbitos de análisis y hasta indicadores concretos que a su vez han permitido llegar a la definición de una metodología de evaluación operativa basada en 3 principales dimensiones de análisis. Esta metodología se ha luego aplicado a España procediendo por 2 principales fases. La primera se ha aplicado al territorio nacional y autonómico, y en la segunda fase se han analizado unos cuantos casos de estudios que han permitido profundizar ciertos aspectos que el enfoque territorial anterior no había permitido entender completamente. Durante la fase de análisis del territorio se han explotado unas fichas que han permitido no solo recoger y organizar los datos, sino hasta elaborarlos. Estas fichas se han gestionado con FileMaker y concretamente están organizadas en 3 apartados que se corresponden a las 3 dimensiones. En la última fase, a partir de los resultados obtenidos, ha sido posible comprender las necesidades necesarias no solo para mejorar el estado de conservación de la arquitectura de tierra, sino incluso para el bienestar de las poblaciones humanas en los casos de estudio analizados. A partir de estas necesidades se han identificado ejes de intervención genéricos a los cuales se le ha dado operatividad mediante la selección de 4 casos de estudios de buenas prácticas a nivel internacional, a partir de los cuales se han extraído estrategias concretas de acción que se han finalmente simulado, cuya simulación se ha aplicado al territorio español y ha llevado a la formulación de unas últimas estrategias, digamos, líneas estratégicas de acción más concretas. He mencionado muchas veces la palabra riesgo social, y riesgo social es un concepto muy complicado de definir. Por un lado, porque es una palabra que tiene una elevada variabilidad dependiendo del contexto de donde se está aplicando. Además, es una palabra, un concepto que tiene una multidimensionalidad elevada, ya que es un riesgo que se vincula a
todo aspecto que tiene que ver con la sociedad, pasando por aspectos, por ejemplo, culturales, sociales, políticos y hasta económicos. Además, es un concepto que nace en las ciencias sociales y que se refiere normalmente a una población humana, es decir, que es un grupo, una comunidad de personas que está sujeta a este riesgo, por lo que es muy complicado trabajarlo en arquitectura porque aunque existen análisis en ámbito urbano y arquitectónico sobre riesgo social, en estos análisis siempre se mantiene el foco sobre la comunidad humana. Es decir, que la arquitectura y el ambiente construido son un elemento más al entorno que puede influenciar o menos la ocurrencia de riesgo, que sin embargo es un riesgo que se refiere a las personas. Por lo tanto, ha sido necesario durante esta primera fase realizar una revisión bibliográfica que ha permitido extraer los conceptos más importantes en la definición de riesgo social y aplicarlos luego al ámbito de investigación, considerando la propia arquitectura tradicional de tierra como la población afectada por el riesgo. Y gracias a esta operación ha sido posible formular una definición teórica de riesgo social dentro de la investigación que sin embargo, no tenía mucha operatividad, no era explotable para una evaluación concreta. Por lo tanto, se ha avanzado ulteriormente considerando el riesgo como el producto entre vulnerabilidad, exposición y peligro, es decir, el peligro, siendo el peligro el impacto potencialmente amenazador de un fenómeno para la población de riesgo, la vulnerabilidad indicando el conjunto de condiciones y herramientas en las que se basa la supervivencia de la población de riesgo, y la exposición el conjunto de, digamos, la totalidad de población de riesgo. Y aplicando estas tres componentes a la arquitectura tradicional ha sido posible comprender que la exposición está compuesta no solo por las arquitecturas existentes, sino por todos aquellos conocimientos, tradiciones y otros aspectos inmateriales que también contribuyen de manera fundamental a la supervivencia y reproducción de este tipo de arquitectura, que los peligros dependen de varios factores, como factores ambientales, sociales, factores vinculados con la propia arquitectura, así como la propia vulnerabilidad, que además, en la cual juega un papel fundamental la resiliencia. Tras comprender estos conceptos, ha sido posible avanzar ulteriormente mediante un ulterior análisis bibliográfico enfocado sobre algunos estudios que se planteaban evaluar el riesgo social en ámbito de arquitectura y urbanismo, si bien siempre manteniendo ese foco principal sobre las poblaciones humanas. Mediante esta revisión bibliográfica ha sido posible entender cuáles ámbitos y indicadores concretamente se suelen emplear con más frecuencia en estos estudios y digamos que el conjunto de datos obtenidos de esta manera ha sido luego analizado con respecto, aplicándolo digamos al ámbito de análisis para comprender cuáles de estas dimensiones, ámbitos e indicadores eran adecuados para el estudio dentro del tema de la investigación, lo que ha llevado a aceptar algunos, descartar otros y también identificar ciertas necesidades de implementación que han sido subsanadas mediante la aportación de algunos indicadores que se habían empleado en otros proyectos de investigación. Más concretamente, en el proyecto de investigación SOS Tierra, se han recuperado los indicadores necesarios para caracterizar la arquitectura y luego, a partir del proyecto 3D PAS, se han seleccionado las dimensiones necesarias para poder estudiar el ámbito de protección, fomento y conocimiento. Gracias a este conjunto de datos ha sido finalmente posible plantear una estrategia de análisis, un método de evaluación de riesgo social estructurado en tres principales dimensiones. Una primera dimensión para analizar la caracterización de la arquitectura tradicional de tierra, una segunda dimensión enfocada a la caracterización tanto de la población como del territorio y una tercera dimensión sobre estudio, conocimiento, puesta en valor, fomento de la arquitectura tradicional, dividido en 5 subdimensiones principales. Tras plantear la metodología, era concretamente posible aplicarla al territorio, pero antes de realizar esta operación se ha estudiado rápidamente las evoluciones a nivel sociodemográfico del país para poder identificar macroescenarios de riesgo social, es decir, macroescenarios, fenómenos de riesgo que con especial impacto sobre el uso y reproducción de la arquitectura.
Digamos que el aspecto más interesante que se ha identificado en este sentido es la variación demográfica que ha sufrido el territorio. Es decir, que a lo largo de unos 120 años la población ha duplicado, ha más que duplicado, pero digamos que este crecimiento no se ha realizado de manera homogénea en el país, ya que nos encontramos hoy en día delante de una distribución demográfica que se concentra especialmente en los polos productivos y económicos, mientras que la mayoría del territorio español sufre fenómenos de despoblación más o menos graves. Por lo tanto, esta situación causa que haya ha permitido identificar tres principales escenarios de riesgo. Escenarios de despoblación, en donde nos encontramos con una arquitectura tradicional que ha sufrido cierto abandono y que, por lo tanto, este abandono, esta falta de uso causa que no se le dé el mantenimiento normal y necesario, pero que por otra parte también ha causado que haya ocurrido una menor transformación y destrucción de las estructuras. Luego, el segundo escenario identificado son los casos de elevada densidad poblacional, donde la arquitectura tradicional ha sufrido en muchos casos destrucción voluntaria, transformaciones que han alterado totalmente sus valores identitarios y culturales y que también ha causado la variación importante del entorno construido, produciendo cierto aislamiento y cierta pérdida también de las características, digamos, tradicionales de asentamiento. Luego, el último escenario que ha sido posible identificar es la presión turística, en la cual nos encontramos delante de un fenómeno donde ocurre cierta explotación, cierta especulación, lo que causa que la arquitectura tradicional sí se utilice, pero en muchos casos con alteraciones fundamentales o con usos que tampoco son compatibles. Además, el usuario es un usuario que se modifica continuamente, hecho que también causa ciertas repercusiones sobre el tipo de uso y cuidado que se le da al patrimonio. Tras identificar estos escenarios globales de riesgo, se ha concretamente avanzado en el análisis aplicando la metodología y para, digamos, estudiar la dimensión D01, a esta escala territorial, lo único que ha sido posible hacer es basarse en otros estudios para comprender, mediante una división bibliográfica, la caracterización y distribución geográfica de la arquitectura de tierra en el territorio español. Y con respecto al estado de conservación, ha sido posible hipotizar que la arquitectura que está mayor intervenida y tenida en consideración y estudiada es la arquitectura de tierra monumental, mientras que la arquitectura vernácula sufre un mayor descuido, ya que se interviene de manera más espontánea y además hay una menor documentación en ese sentido. Dentro de la dimensión D02 se ha caracterizado a la población en todo el territorio mediante parámetros como la edad, el sexo, la nacionalidad y la densidad de población. Se han también analizado cuestiones vinculadas con el turismo y el grado de formación y la cantidad de centros educativos, que ha sido el único aspecto sobre dotaciones territoriales que ha sido posible analizar a esta escala. Además, se han también analizado parámetros de tipo económico como los niveles de renta y la rama de empleo. Dentro de la dimensión D03, en la subdimensión D01, sobre conocimiento, se ha analizado la presencia de estudios, viendo la cantidad de estudios de tipo especializado y de tipo genérico, observando cierta variedad, digamos, en el tipo de estudio, pudiendo recuperar estudios técnicos, constructivos, lingüísticos, etnográficos y antropológicos, y ha sido también posible comprender en cuáles comunidades había una menor o mayor concentración. Luego se ha analizado la presencia de bases de datos sin poder encontrar una base de datos a nivel nacional oficial, sino algunas bases de datos interesantes a nivel parciales sobre la catalogación de la arquitectura de tierra, mientras que no ha sido posible estudiar opciones de seguimiento. Dentro de la segunda dimensión, es decir, educación, enseñanza práctica, se ha analizado la presencia de maestros de la construcción, pudiendo hipotizar un número general aproximativo, también según las técnicas de especialización de estos, y identificar dónde hay una mayor presencia a nivel autonómico, observando cierta actividad y vitalidad de, digamos, la acción de estos profesionales dentro de todo el país. Se ha analizado en esta subdimensión también la presencia de centros de oficios,
observando cuáles se dirigen concretamente a la construcción con tierra tradicional, los que son sobre construcción con tierra no tradicional y centros de oficios sobre construcción tradicional en general, pero que también han trabajado en ámbito de tierra. Se ha analizado también la presencia de manuales, observando cierta deficiencia, ya que ha sido posible localizar solo un manual a nivel nacional sobre el tema y muy pocos a nivel local. Y se ha también estudiado la realización de seminarios y talleres, observando que hay bastante vitalidad en su organización a lo largo de todo el territorio, que para su organización colaboran muchos maestros de la construcción desde todo el país y centros de oficios, y se ha también visto que hay o ha habido cierta periodicidad en su organización a lo largo de los años. Luego, sin embargo, un aspecto que se ha destacado es que la mayoría de los talleres se enfocan sobre la sensibilización y participación de la, digamos, población no experta, mientras que hay muy pocos talleres que concretamente se dirigen a la formación técnica profesional. Para rematar esta subdimensión, se ha analizado también la presencia de la arquitectura de tierra en la enseñanza universitaria, analizando algunas facultades de arquitectura, de ingeniería de la edificación o arquitectura técnica y algunos másteres en arquitectura, y lo que se ha observado es que básicamente este tipo de construcción se incluye muy raramente dentro de, digamos, dentro de la formación universitaria, ya que casi siempre se menciona en módulos, difícilmente hay módulos enteros dedicados al tema, no se ha localizado ninguna asignatura y además se ha observado que la arquitectura tradicional de tierra casi nunca se menciona en cursos dedicados a la construcción bioclimática o sostenible. Con respecto a la dimensión del sistema normativo y legal, se han analizado dos principales ámbitos. El primero, el marco legal sobre la protección del patrimonio, que ha llevado al análisis de la ley del patrimonio histórico de España de 1985 y de las leyes autonómicas sobre protección del patrimonio, en las cuales obviamente no se han encontrado referencias directas a la arquitectura de tierra, ya que tienen un valor orientativo y general. Sin embargo, el marco que proporcionan, que establecen, es adecuado para que a nivel local se pueda cumplir este tipo de protección. Pero esto hizo necesario bajar a una escala más pequeña para poder estudiar concretamente estas cuestiones. Luego, con respecto al marco normativo de la edificación, se ha estudiado el Código Técnico de la Edificación, confirmando cuanto señalado ya por otros investigadores y expertos. Es decir, que en este documento no se hace ninguna referencia a la construcción con tierra, excepción hecha por la norma UNE 41410 de 2008 sobre la construcción con bloques de tierra compactada, que no son unas técnicas tradicionales, pero que sí en algunos casos esta norma ha sido necesaria para calcular estructuras en adobes. Dentro del sistema financiero, que es la cuarta subdimensión, se ha analizado la presencia de becas para estudios y asociaciones, pudiendo localizar muchas iniciativas genéricas sobre la cuestión, pero ninguna finalizada al estudio de la arquitectura de tierra. Si bien ayudas de este tipo sí que se han aprovechado para investigaciones en ese sentido, no se han localizado ayudas económicas para la formación de aprendices, sino una dotación dentro de un premio para maestros de la construcción, pero no enfocado solo a la construcción con tierra. Y también se ha analizado la presencia de premios, identificando dos acciones, una nacional y una internacional. Además, se ha visto que en algunos concursos de las delegaciones locales de los colegios de arquitectura sí que se han premiado intervenciones o construcciones con tierra. Con respecto a la reducción de impuestos, no se han encontrado reducciones vinculadas concretamente ni con la construcción tradicional ni tampoco con la de tierra, pero sí que se han observado algunas que indirectamente podrían ayudar para recuperar ese tipo de patrimonio. Y luego, el último apartado dentro de esta subdimensión ha sido el análisis de las ayudas para la restauración, destacando que la mayoría de las que se han encontrado son ayudas para intervención en el patrimonio, pero evidentemente para optar a estas ayudas es necesario que haya un reconocimiento patrimonial. Y luego se ha también visto que en algunos casos hay presencia de ayudas de la Unión Europea
para intervenir en edificios etnográficos. Dentro de la última subdimensión se han analizado las iniciativas de difusión y respaldo social, entendiendo su presencia y más o menos su distribución a lo largo del país, y más en concreto se ha analizado la presencia de asociaciones, redes y consorcios sobre el tema, la publicación de material, la presencia de redes web o de herramientas y mapas interactivas, así como la organización de eventos de difusión y experiencias artísticas. Una vez alcanzado este nivel de conocimiento, ha sido posible reconocer algunos territorios que sí que presentaban ciertas características, ciertos aspectos de interés, que han sido seleccionados, que han permitido la selección de 26 casos de estudio para avanzar en el análisis y, digamos, entender algunos de aquellos aspectos que necesitaban una mayor profundización. En este sentido, se han seleccionado 26 casos, 25 municipios y un municipio en estado de formación, distribuidos en 13 provincias y en 9 comunidades autónomas. Para la selección de los casos se han seguido 4 criterios. El primero, elegir casos de baja densidad poblacional, ya que hemos visto que son los contextos donde hay una mayor conservación de las estructuras de tierra, elegir casos con predominancia de arquitectura vernácula, que hemos visto ser la categoría, digamos, mayormente amenazada, casos además con presencias de iniciativas de interés detectadas durante la primera parte de este análisis, y luego casos con una extensión territorial limitada, ya que para caracterizar la arquitectura a esta escala territorial sí que se ha procedido con un análisis edificios de tierra por edificio de tierra en los 26 casos seleccionados. Y gracias a este estudio ha sido posible avanzar en la definición, en la caracterización, entendiendo que en la mayoría de los casos, digamos que la predominancia de la arquitectura es de uso residencial y anexo, debido sobre todo a los criterios de selección de los casos. Y además que hay una proporción muy parecida entre la cantidad de edificios en uso y sin uso, confirmando un poco cuanto ya planteado sobre la caracterización de las áreas despobladas. Con respecto a la caracterización constructiva, se ha estudiado un poco digamos, la presencia de las distintas técnicas constructivas de tierra, observando una predominancia de tapia, posiblemente debida a la distribución geográfica de los casos. Además, se ha analizado también el estado de conservación, observando que entre los edificios no intervenidos predomina la cantidad de edificios en buen estado de conservación, y que en los edificios intervenidos ocurre que haya un muy bajo porcentaje de edificios intervenidos con técnicas tradicionales, un porcentaje casi nulo, mientras que por la mayoría las intervenciones se realizan introduciendo técnicas y materiales industriales no tradicionales, muchas de los cuales incompatibles, o hasta con sustituciones de las propias técnicas. Dentro de la dimensión DI02 se ha caracterizado la población local utilizando los mismos parámetros utilizados también a escala territorial, a escala nacional y autonómica. Luego, los datos obtenidos se han cruzado con los datos sobre la caracterización de la arquitectura para destacar eventuales correlaciones, y efectivamente se han encontrado posibles correlaciones entre el estado de conservación de la arquitectura y parámetros como la edad, la procedencia geográfica, los valores del ENTRA y la rama de empleo de los habitantes. Además, el análisis de las dotaciones territoriales, que a esta escala ha sido posible y ha involucrado el análisis de los transportes públicos, las dotaciones de servicios comerciales, la dotación de la atención sanitaria, el equipamiento municipal, la dotación de Internet, la presencia de redes de saneamiento y alumbramiento y la presencia de centros educativos, ha permitido comprender el funcionamiento de los casos analizados y agruparlos en 3 principales categorías. La primera, una categoría con casos que sufren un aislamiento casi total y que además no cuentan con una dotación de servicios suficientes. Una segunda categoría con una situación de aislamientos menos grave, y con mayores posibilidades. Y luego una tercera categoría donde nos encontramos delante a casos que tienen una buena que cuentan con una buena red de transportes públicos y con una mayor dotación de servicios. Este estudio ha sido fundamental para poder plantear en la última fase estrategias coherentes con no solo la situación de la población, sino también su herramientas, a nivel de dotaciones y de comercios. En la dimensión DI03 se han mantenido los mismos parámetros, pero aplicado a la escala territorial. Con respecto a la presencia de estudios, se ha observado que
se ha observado cierta presencia tanto de estudios monográficos y en estudios más genéricos, que digamos han sido el material más prevalente, con respecto a los estudios, digamos que el enfoque principal ha sido un enfoque sobre análisis de sistemas constructivos tradicionales, y además se ha observado cierta inclusión de la arquitectura de tierra en estudios genéricos sobre arquitectura popular y tradicional. Con respecto a las bases de datos, se han observado algunas parciales, pero no oficialmente publicadas, digamos, sobre algunos territorios y sobre la construcción con tierra, pero ha sido también posible a esta escala analizar la presencia de la arquitectura de tierra en inventarios y catálogos, que comentaré más adelante en el apartado de 03.3. Y tampoco se han observado a esta escala acciones de seguimiento. Con respecto a la dimensión sobre educación y enseñanza práctica, se ha observado que los maestros de la construcción y los oficios trabajan sobre todo en un ámbito comarcal y provincial, que hay cierta vitalidad en muchos de los casos analizados. No se han localizado manuales y sí que se ha apreciado la realización tanto de talleres como de conferencias y seminarios, algunas de las cuales han sido o siguen siendo eventos periódicos. Dentro de la dimensión de 03.3 se ha analizado el conjunto, digamos, del sistema normativo y legal. Más concretamente, a esta escala ha sido posible analizar los planeamientos urbanísticos. En un primer momento se ha estudiado su tipología, año, ámbito territorial y la eventual presencia de planes especiales de protección. Y con respecto, digamos, a las limitaciones normativas, se ha analizado como las limitaciones sobre usos, volúmenes, técnicas y materiales y composición de fachada. Sin embargo, el análisis de la dimensión de 0,1 había resaltado que los problemas más importantes se vinculan a las acciones de intervención y no tanto a cuestiones vinculadas con el volumen o el uso. Y concretamente, analizando las limitaciones sobre materiales y técnica, se ha observado que la mayoría son mejorables, ya que menciona muy poco la arquitectura de tierra, pero hay también un alto porcentaje de limitaciones sobre técnicas y materiales que son deficientes, ya que no incorporan casi en ninguna medida la arquitectura de tierra o contemplan su uso, mientras que solo un porcentaje muy bajo ha resultado ser adecuado. Y esto explica posiblemente también porque hay tanta frecuencia en la intervención con técnicas que no son tradicionales. Además, dentro de esta subdimensión se ha analizado también el estado de las protecciones patrimoniales, observando que la arquitectura de tierra, especialmente la vernácula, casi siempre no se incluye mucho en estas protecciones, pero cuando se incluye, casi siempre se incluye con un grado de protección de tipo ambiental, lo que una vez más no garantiza que se conserven aspectos de tipo técnico y material. Luego se ha también analizado un poco la inclusión de este tipo de patrimonio dentro de catálogos e inventarios, observando que por la mayoría se incluye sobre todo la arquitectura monumental, si bien hay cierta inclusión de la arquitectura vernácula, especialmente en planeamientos que tienen cierta sensibilidad por el patrimonio etnográfico. Dentro del sistema financiero se han analizado los mismos parámetros también, observando cierta variedad de acciones, pero sin poder encontrar aquí tampoco becas específicas para la construcción con tierra. No se han encontrado becas para la formación de aprendices ni tampoco becas para el uso de materiales locales. Si bien cabe destacar que algunos habitantes señalaron la presencia de becas para la realización de un revestimiento en tierra en algunos territorios cuya existencia no ha sido posible confirmar mediante fuentes oficiales, pero sí que mediante el estudio de la caracterización arquitectónica de los casos donde señalaron este aspecto, efectivamente se ha observado cierta mejor conservación de este tipo de estructura, lo que posiblemente podría confirmar, pero de forma no oficial, la existencia de este tipo de ayuda, y que también demuestra que eventualmente es un tipo de respaldo muy importante y que aporta mucho a la conservación. Se ha analizado también el ámbito de la reducción de impuestos, sin localizar otros, pero cabe destacar, sin localizar algunos de interés o evidentemente vinculados con la conservación de la arquitectura de tierra, pero sí que se han observado muchas reducciones de impuestos que aplicarían a los territorios analizados por ser territorios despoblados y que permitirían rehabilitar, alquilar y utilizar las viviendas tradicionales de manera indirecta. Con respecto a las ayudas para la restauración,
Cabe destacar que en uno de los pueblos analizados, que es un conjunto histórico, se ha observado un mejor grado de conservación de la arquitectura vernácula y que este podría depender del hecho de que en este pueblo es posible obtener ayudas para patrimonio, ya que todo el casco está declarado como tal. Y encima, en algunos territorios rurales se ha observado que el uso de ayudas líder para la restauración de algunos palomares de tierra, lo que también representa una situación interesante. Dentro del ámbito de respaldo social, se ha analizado de la misma manera la presencia de asociaciones, redes y consorcios, publicación de material, redes en web, de mapas y herramientas interactivas y de los eventos de difusión y experiencias artísticas, viendo que más o menos son todas iniciativas que están presentes en la mayoría de los casos. Al final, el conjunto de datos derivado de la segunda fase ha permitido reconstruir un poco el cuadro de la situación del país y mediante la aplicación de la metodología DAFO, es decir, de un análisis que permite destacar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, se ha procedido para resumir los datos obtenidos aplicando la metodología tanto a la arquitectura de tierra y a las acciones analizadas dentro de la dimensión DI03, lo que ha permitido entender cómo este tipo de arquitectura podría ser un DAFO, o sea, cuáles debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidad tiene tanto para su conservación como para el bienestar de las poblaciones. Y a partir de estos resultados ha sido posible, digamos, formular 4 ejes de intervención genérica de perseguirse, que son el primero, la mejora del entendimiento y concienciación sobre los valores de la arquitectura de tierra; el segundo, sobre la implementación de la estructura de protecciones y tutelas normativas y legales; el tercero, sobre el respaldo e impulso a la formación técnica; y el cuarto, sobre el impulso al trabajo de red y a la colaboración. Pero para darle una mayor operatividad a estos ejes, ya que son bastante genéricos, se han seleccionado 4 casos de estudio sobre gestión del patrimonio considerados buenas prácticas y en Europa, 2 de gran escala y 2 de menor escala, que han permitido, digamos, extraer estrategias concretas. Estos casos son una protección territorial, es decir, la protección A&B, de Inglaterra, concretamente mediante los Cotswolds, que es un área natural, cultural de esa zona. Luego, el análisis de la inclusión en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO de la construcción con piedra seca, que a partir de 2018 es, digamos que fue inscrita en la lista en gran parte de Europa mediterránea. Y los casos de pequeña escala han incluido el análisis de 2 museos etnográficos, uno sobre arquitectura tradicional en Finlandia, que trabaja también como centro de oficio, y otro, un museo etnográfico sobre construcción tradicional con tierra local en Italia. Y digamos que su análisis pormenorizado ha permitido extraer comprender su funcionamiento, extraer ciertas estrategias y considerar las posibilidades y problemas derivados de su aplicación a los territorios analizados. Con respecto a las 2 estrategias de gran escala territorial, se ha entendido que algunas de las posibilidades principales han sido que han mejorado la visibilidad entre la población, que han permitido implementar la estructura de la normativa técnica y protecciones y que también han fomentado el soporte y la promoción hacia la formación técnica, además de, fomentar cierta colaboración entre los sujetos involucrados y también mejorar el acceso a ayudas y ventajas económicas. La protección territorial en sí es una protección más amplia que, por lo tanto, al dirigirse a más aspectos es capaz de despertar más interés, ya que capta la atención de un mayor número de sujetos, lo que al mismo tiempo es también un problema porque a nivel de la arquitectura de tierra podría quizás no contrastar ese menosprecio que afecta sobre todo a estas técnicas. Mientras que la inscripción en el listado tiene el mérito de, enfocarse sobre todo hacia el elemento, lo que permitiría aumentar su visibilidad, pero al mismo tiempo podría causar problemas, ya que una menor cantidad de público podría verse interesada en poner en marcha esa estrategia. Además, como problemas principales, ambas las acciones tienen una envergadura muy amplia, lo que causa que su implementación solo se podría hacer en el medio o largo plazo y necesitan una colaboración muy estrecha entre todos los sujetos involucrados.
Además, la protección territorial podría generar fenómenos de explotación turística y gentrificación, como ocurrió en los potholes en Inglaterra, y además es una protección que solo aplica a territorios que tengan unos rasgos homogéneos y además que presenten un buen estado de conservación. Sin embargo, la inscripción en la lista tiene el problema de que actualmente faltan posiblemente muchas de las herramientas necesarias para proponer la candidatura y que además la candidatura sería una candidatura multitécnica, lo que complica aún más este proceso, ya que sería necesario identificar todas las variantes de las tres familias constructivas. Con respecto a los museos etnográficos o centro de oficios, pues las potencialidades generales dependen de que son una iniciativa que tiene una facilidad de puesta en marcha más elevada y luego que también son iniciativas para las cuales hay cierta disponibilidad de medios, en el sentido de edificios de arquitectura de tierra y posiblemente también de una franja poblacional que podría participar en su institución y también en su, digamos, vitalización. Además, podrían ser interesantes porque podrían constituir no solo una ocasión de ayuda y soporte técnico, sino que incluso podrían ser una ocasión de regeneración rural y formar polos de soporte tanto económico como social y cultural. Y además, algunos de los incentivos y de las ayudas para áreas rurales podrían quizás proporcionar cierto soporte a nivel económico para su puesta en marcha. Sin embargo, hay también que considerar los problemas que, digamos, se vinculan a su implantación, especialmente en áreas despobladas. Es decir, que también son acciones que necesitan un elevado nivel de colaboración entre los distintos sujetos y que además tienen posibles complejidades de gestión por la dificultad de poder, digamos, recuperar los recursos necesarios, como económicos, personal de poder contratar y hasta visitadores y visitantes. Una vez comprendidas estos aspectos, ha sido posible cerrar la investigación formulando algunos ejes estratégicos de intervención, pero más concretos, más específicos a nivel nacional y local. Digamos, los ejes que se han considerado quizás más urgentes e interesantes. El primero, a nivel nacional, ha sido la posibilidad de establecer una red española sobre la construcción con tierra, lo que permitiría involucrar y coordinar todos los sujetos y expertos, y numerosos, pero la buena cantidad que ha sido posible recuperar dentro de una red organizada y que pueda llevar a cabo de manera más estructurada y oficial, digamos, y coordinar aquellas acciones identificadas y necesarias. Sería además interesante intentar incluir la arquitectura de tierra en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, por lo menos en algunas comunidades, y quizás seleccionando solo algunas técnicas al principio, lo que permitiría aumentar la visibilidad de este tipo de patrimonio a nivel nacional y sobre todo entre la población. Luego, a nivel local, podría ser interesante establecer en algunas de las áreas que tienen rasgos uniformes y buen estado de conservación de los casos analizados, protecciones territoriales estilo AONP. Y además, con respecto a los centros de oficio, sería quizás interesante plantear el establecimiento de una red de estos, aprovechando los que ya existen, tanto específicos como genéricos, y implantando nuevos en provincias y comarcas estratégicas. Con esto se acaba la charla de hoy. Les agradezco su atención y quedo a disposición por cualquier duda o consulta que podrán realizar mediante mi correo electrónico, que es maca15m@doctor.upv.es.